Buenas tardes, aquí estamos en Regeneración Política, les habla Claudia Rita Abreu y estoy acompañada como todos los miércoles aquí con mi querido amigo santiaguero de pura cepa, porque hay que decirlo siempre, Daniel Santos. Hola, Daniel. Así es, buenas tardes Claudia Rita y a todos los que nos sintonizan por Carivisión, ¿verdad? Claro, un programa distinto. Me siento muy bien, Claudia, sí, no tengo que ¿verdad? estar Como ensacado, no tengo... Te sientas en el patio de tu casa. Muy raro de que yo en t-shirt, me Sí, siento ¿verdad que bien. sí? Ay, qué bueno. Una Sí, forma... así todo revolucionario. Claro, tenemos Sí, que hoy comer... dejé la chaqueta. Sí, además, si queremos cambiar la forma en que hacemos política, ¿verdad? También tenemos que cambiar la forma hasta de cómo vestimos para transmitir una regeneración de verdad. Bueno, hoy queremos hablar sobre todo del tema del arte y la relación del arte y la cultura pop, como le dicen muchos a todas estas series de televisión, con el tema de la política. Una de las cosas que nosotros queremos enfatizar en este programa es cómo relacionar y cómo, para que todo el mundo vea que en cualquier cosa hay un elemento político. Y bueno, personalmente siempre he sido muy seguidora de lo que es el arte comprometido, eso se le llamó mucho en la década del 60, del 70, a ese arte de pueblo, ese arte comprometido con las revoluciones de entonces. Aquí hubo manifestaciones de lo que es arte comprometido, sobre todo en la Revolución de Abril, que se destacaron figuras como, por ejemplo, Elsa Núñez, Ángela Cheto, ese tipo de gente que se manifestaba con carteles y eso sobre lo que estaba sucediendo. También el fallecido Silvano Lora fue un artista que hizo muchos murales en las calles, cosas que lamentablemente hemos perdido. Pero eso viene de mucho antes. Y que no es solamente exclusivo de República Dominicana. Claro que no, desde la Revolución Francesa también hay esas manifestaciones. Bueno, antes no había fotografía. La Ilustración, el Exacto. periodo de la Ilustración que precedió a la Revolución Francesa, Claro. ¿verdad? Fue un periodo donde el arte se ponía al servicio de las causas sociales, ¿verdad? No, y por ende, antes no para había hacer fotografías política. y todo se plasmaba por el tema de la pintura. O sea, de ahí es que conocemos cómo se vestían entonces y todo eso. Pero que a veces, Daniel, no sé si le pasa a mucha gente que son fanáticos de una serie de televisión y no se dan cuenta que esa serie de televisión influencia directamente en muchas otras cosas. A veces tú estás viendo, o sea, vamos a poner algo tan sencillo como las series americanas que se veían de Estados Unidos, que se veían en la década de los 70, los 80, los 90, donde siempre la familia americana era mucho el valor de la familia. Así y todo lo malo que pasaba le pasaba al vecino, nunca le sucedía a las personas de la casa. Y esos valores, como se han ido invirtiendo, ahora realmente, si tú ves la mayoría de las series de Estados Unidos, siempre hay una persona que tiene un conflicto con drogas o una persona que es homosexual o tiene otro, o sea, como que ya todo eso está bien configurado. Exacto, claro. que se ha ido cambiando y eso de cierta manera también influencia en la forma de pensar. Hasta en los muñequitos que ven los niños. Claro. Antes tú veías el típico muchachito y una muchachita blanca, rubia, ojos verdes, ojos azules. Ahora tú te das cuenta que aparece ya una latinita, que aparece ahora también una persona de color, que aparece un asiático, porque ahora esa diversidad cultural que hay en todo el mundo por la globalización, entonces también los que diseñan para captar público y también a veces para impulsar la diversidad, utilizan el arte, utilizan los muñequitos, las películas, las series, los videos musicales para transmitir ciertos valores, ciertos principios, pero también para inculcar ciertas ideas. Pero eso no es nuevo. Eso siempre, como ya lo habías dicho, ha sucedido, que se utilice el arte para establecer conceptos o para marcar pautas de cosas que personas y hasta fundaciones, think tank, diseñan para llevárselo al público. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos históricamente un gran ejemplo. Cuando Duarte funda la Trinitaria, la mejor manera de él vender los ideales de libertad y de independencia comenzó con dos grandes compañías, con dos grandes instituciones que eran de tono artístico, ¿verdad? Obras de teatro, por ejemplo, la Dramática. La Dramática era una compañía de teatro que ponía de manera gratuita, exponía ciertos tipos de obras teatrales. Que fue la que le empezaron a poner a los criollos de este lado la idea de que podía ser una república independiente a través de esa obra de teatro, porque como cuando tú
escenificas algo y que la gente lo ve, dice, ah, no, pero espérate, yo me identifico con esa idea. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron los trinitarios? Con Duarte, que había estudiado en Europa, se daba cuenta, porque eso es un movimiento muy occidental, pero europeo, que se dio cuenta que viendo la historia, por ejemplo, que en Inglaterra se utilizaba mucho los títeres para tratar de decir lo que pasaba en la sociedad, una manera de transmitir primero las noticias y segundo, de también transmitir lo que sucedía en la política, lo hacían mediante parodias que hacían con títeres. Pero no solamente en Inglaterra, sino que eso viene desde Roma. Incluso cuando vemos las películas romanas nos damos cuenta de cómo caricaturizan al emperador, ¿verdad?, con ciertas obras de teatro en las calles. Entonces, siempre el arte se ha utilizado para la política, tanto para cosas buenas como también para cosas malas. Y en los días que estamos viviendo no es la diferencia. Y es por eso que nosotros hemos traído este contenido, incluso con series que nosotros nos hemos enganchado durante los últimos 10 años y que a pesar de que todo el mundo sabe que son series políticas porque tratan acerca de la vida de políticos o de equipos de personas políticas, uno la puede diferenciar de cuál es una serie idealista y cuál es una serie que trata de maximizar lo peor de la política. Entonces es interesante también nosotros hacer un ejercicio de comenzar el cerebro. A ser como más críticos. Claro, el cerebro, Claro. lo que tú lees es lo que tú vas a tener en el cerebro. Es igual que lo que tú comes es lo que tú vas a alimentarte. Si tú comes mal, te alimentarás mal. Si tú lees mal, tus ideas estarán distorsionadas. Así mismo es con las series. Tú dices lees mal, es que lo que tú eliges para leer, ¿verdad? Sí, mal contenido de lectura. Claro, porque el tema es con el asunto de la serie, Daniel, es que yo veo mucha gente que te dice que es loco con una serie. Te dice, ay, por ejemplo, a mí me encanta mucho el sobreviviente designado, por ejemplo, que a ti te gusta. Designar, ¿cómo en inglés? Designar el survivor. Sí, el sobreviviente designado, que está en Netflix, ¿verdad? Sí. Pero yo me encuentro que es una serie muy propagandística. Yo no sé qué es lo que tenemos los latinoamericanos y no es solo, porque no pasa mucho en República Dominicana. Nuestra condición de isla nos hace siempre hacer repetir de manera constante. Eso nada más se ve aquí. Solo aquí pasa esto, o sea, cosas que son siempre negativas. Nosotros vivimos como bajándonos la autoestima de una manera extraordinaria. Sin embargo, nos pasan por enfrente 10.000 películas, series o cosas que vamos a poner, hubo un periodista que descubrió, que puso en manifiesto el tema de la contra nicaragüense en Washington. Ese señor incluso le hicieron muchísimo daño, lo cancelaron del periódico y terminó con una depresión, se suicidó, pero no se sabe que al final sí, no. Pero, por ejemplo, esas cosas pasaron en los 80, la gente lo ve después, y tú, sin embargo, las personas insistimos con que todas las cosas malas pasan en Latinoamérica. Bueno, hay un ejemplo muy famoso, Claudia, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, y es que, por ejemplo, en las películas, imagínate, o una serie que trata, por ejemplo, de una estación de policía, y entonces lo típico es que si aparece, por ejemplo, un dominicano, o un puertorriqueño, o un colombiano, está ligado a asuntos de narcotráfico. Nunca vemos, por ejemplo, a un dominicano que trabaja en favor de la comunidad, por ejemplo. Ahí está Adriana Espaillat. Nosotros vemos que pasan muchas cosas en Estados Unidos y ellos mismos la denuncian. También ellos se dedican a hacer muchísimas series que elevan como la manera de ellos ser, ¿tú me entiendes? Como el sobreviviente designado, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo... El líder del mundo libre. Esa frasecita la dicen también en Scandal, la dicen ahí, el líder del mundo libre. Pero o sea, que será el líder de todos los países libres, pero exacto. ¿Cuántos países libres tiene el mundo? Entonces, del otro lado del planeta, ¿quién es el líder del mundo libre? Entonces, o del mundo esclavo, ¿quién es el líder? Y la gente lo va sumando como algo natural, que te digan eso. Claro.
y se lo repiten tanto que ya tú entiendes que sí, que es verdad que ellos son los líderes del mundo libre, pero Claro. ¿que libre de qué? Sí. ¿Libre de qué? Si en De- el mismo Estados Unidos hay muchísimo control hasta con los medios para lo que la gente habla. O sea Claro. que ahí hay una serie de cosas Pero que ellos son muy interesantes expertos en uno la debatir. propaganda. Por ejemplo, cuando uno ve películas de los 60 y 70, en plena guerra de Vietnam, tú te das cuenta que todas las películas de guerra era, por ejemplo, Rambo. Rambo, Sylvester Stallone, ¿verdad? En el personaje Rambo, Rambo llega a Asia a matar a los malos vietnamitas. Entonces los vietnamitas, que eran personas pobres, que estaban luchando por su libertad en contra de una potencia extranjera, resulta que eran los malos y los que iban a invadir eran los buenos porque iban a liberar. ¿Pero a liberarlo de quién? Y eso fue un De bombardeo ellos mismos, que hemos recibido que no durante ganaron, décadas. no ganaron la guerra, No. porque fue una guerra que nunca se pudo ganar, fue una guerra que, bueno, el senador McCain, que murió hace unos días, el senador McCain, que fue uno de los, que fue militar, que fue preso en la guerra de Vietnam, y luego como senador fue quien inició los contactos para realizar las relaciones diplomáticas, establecer de nuevo las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos. Oye, un prisionero de guerra que cayó preso en Vietnam, y él decía, lo que pasa es que nosotros estábamos invadiéndolos a ellos y ellos estaban defendiendo. Entonces, él que estuvo en cautiverio con ellos, reconoce que esas personas no había que liberarlo de nada. Ellos tenían que tener la suficiente autonomía, la suficiente soberanía para sus temas políticos, sean de izquierda, derecha, lo que ellos quisieran, pero ellos solucionarlo. No tener que venir ninguna potencia extranjera a tener que invadirlos para entonces imponer títeres, ¿verdad? Para que entonces los recursos naturales los dominen la potencia. Que las empresas que llegan sean las de la colonia. El colonia. bombardeo que Claro. te dan con ese tipo de películas que insistentemente, que llega un momento que si tú estás viendo esa película desde chiquito, Tú te vas a creer que es tú verdad. te vas a creer que es verdad. Que el rubio es el bonito y el bueno, y que el feo y el malo es el ser humano, la persona que tiene características asiáticas. Es así, es así. Entonces esas son de las cosas cómo uno relaciona eso con el tema de regeneración política, porque nosotros hablamos de estos temas, es para ir generando un pensamiento crítico acerca de las cosas que recibimos. Y ahora que estamos con el boom de Netflix, por ejemplo, y también de las series de HBO y todo lo que pasa por internet, pues trajimos incluso imágenes que pueden poner sobre series. Sobre series. Por ejemplo, hay una persona, un director norteamericano, porque también no podemos ser mediocres. Claro. En Estados Unidos también hay muy buen cine, Claro muy que crítico, un cine independiente interesantísimo. Incluso, Mira cuál te por pusieron ejemplo, ahí ahí primero, tenemos House House of of Cards. Esa es una serie de política. A mí me gustó mucho porque la trama encanta, sin embargo es una serie muy tóxica, porque ahí lo que nos enseñan es que de la política lo único que sirve es para generalizar lo malo que queremos cambiar, y entonces en vez de nosotros darnos cuenta de lo que queremos cambiar, lo que tratamos es enseñar a cómo multiplicar lo negativo de la política. No, claro, y que además exageran el tema de las intrigas, porque te voy a decir una cosa, o sea, no es cierto que tú manejas un país desde que te levantas hasta que te acuestas con unas intrigas como personales, o sea, como, no es que no pase, pero no pasa del día entero, o sea, un presidente es imposible que desde que se levante hasta que se acueste, lo que está es inventando a ver cómo es que a ti te va a meter en un gancho quizás con una novia que tenía fulano, o sea, como algo muy, vamos a decir... Es que maximiza cosas que pueden haber sucedido, lo maximizan, hacen toda una trama, una especie de una conspiración eterna, ¿verdad? Para maximizar y hacer, pero como son cosas que pueden haber sucedido en casos específicos, pero lo ligan todo y se hace verosímil, o sea... Es verdad, ha sucedido eso antes, Claro pero sí. como que todo pasa así. Pero el presidente Barack Obama, cuando salió la primera temporada de House of Cards, dijo, ojalá yo tener el poder que tiene Francis Underwood, siendo Francis Underwood solamente un diputado. A mí se me hace tan difícil, por ejemplo, y a los que nos ven, se me hace tan difícil, decía el presidente Barack Obama, a veces aprobar hasta un proyecto de ley, y a este tipo, sin ser presidente nunca de la vida, lo que es un simple diputado, hacer tramas y tener más poder incluso de derrocar a un presidente de la hacer República. renunciar a un presidente, lo hicieron ver el presidente como un tonto, etcétera. Pero esa serie tiene un problema, Daniel, que es que ahora con las cosas personales que le pasó
al actor Kevin Spacey. Kevin Spacey, que era el protagonista, pues de repente fue un escándalo de índole sexual, porque... De acoso sexual. Sí, de acoso sexual creo que a menor de edad. Entonces, él se vio en una circunstancia que ya no, la serie no siguió con la él. última temporada, la última y final, ¿cómo se dice? La última temporada y que a la vez fue la final, él ya no salió. Pero ¿qué pasa? Yo que la vi, se trató de él siempre. Sí, claro, de él siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, que es la que queda es la que se supone que era su esposa, primera dama, pero que se la había buscado también de una manera absurda para ser presidente. Entonces, ella, siendo la presidente, pues resulta que tiene la carga dramática de todo lo que pasó cuando estaban fuera de temporada. Es decir, cuando tú estás haciendo una serie que de repente, yo me recuerdo de Daniel, y sin embargo en esa escena, tú eres que hace la dramatización de lo que pasó, aunque tú ya no estás, pero como un pasado. Claro. Yo no tengo esa carga dramática tan grande. Pero cuando yo soy la que tengo que relatar lo que pasó contigo, o sea, se ha vuelto un desastre la serie con esa situación, porque ya la carga dramática queda sobre ella sola. Bueno, mira, eso fue House of Cards. Vamos ahora a unos compromisos de publicidad, ¿verdad? Y volvemos entonces con otras series que no son tan nefastas y que son un poquito más idealistas. Vamos a un cambio de publicidad. Bueno, hablábamos de lo exagerado y real que es House of Cards, aunque realmente tenemos que reconocer que en las primeras temporadas nos mantuvo ahí bien en la expectativa. Sí, tú sabes, Claudia, que, escúchame que te interrumpa, es que House of Cards es una serie tan un poco idealista. Claro, es como es como un... Personalista. Es personalista lo primero, tergiversa mucho la realidad, es tan nefasta. Una serie que destaca lo peor de lo peor. Lo que tú quieres decir con idealista es que realmente tú no ves en la serie ninguna propuesta que esté a favor de hacer algo por el país, que todo es en realidad como un asunto de que yo quiero el poder, pero ¿por qué tú quieres banalizar el poder? Banalizar la política. El poder por tener el poder, ¿no? Sí, todo vanidad, todo yo quiero ser, todo yo soy el mejor. Pero hay otra serie. Son dos series, ahí los chicos tienen en el máster esto de la imagen, ¿verdad? Que trata, Claudia, de Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es como decía ahorita, es un director, productor, escritor, muy idealista de los Estados Unidos, porque hay que destacar también cuando lo hacen bien. Sí. Y su primera serie política fue interesantísima, se llama The West Wing. El ala oeste de la Casa Blanca en español. The West Wing fue una serie de 7 largas temporadas donde quisiera que lo ubiquen la imagen de West Wing, mírala ahí, el presidente Bartlett, ese señor que está ahí en el medio, que fuera un señor premio de economía, premio Nobel de Economía, que llega a ser presidente, fue gobernador. Sí, todo el mundo dice que ellos hacían como si fuera una especie de similitud con Bill Clinton. Martin Sheen. Ese Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen, que hacía el personaje del presidente Josiah Jett Bartlett. Sabes que ese actor tiene una trayectoria de hacer películas de presidente muy larga, porque él siempre la ponían como a hacer de Kennedy y muchas cosas. Bueno, tú sabes que esa serie surgió cuando Aaron Sorkin escribió el guión para la serie política de American President. Y Martin Sheen era ahí el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Chief of Staff of the White House.
Y entonces de ahí surgió, pero vamos a hacerlo serie. Y en vez de poner pocas situaciones, vamos a ver las distintas situaciones que se le puede presentar a un equipo político guiando un país. Y es tan idealista la serie porque cada una hay muchísimo, mira, trata de la religión, del fundamentalismo, del asunto del racismo, de la diversidad cultural, de la diversidad de género, oye, me habla de muchísimos factores, de economía, de política internacional, de la relación poder ejecutivo, poder legislativo, de la relación poder ejecutivo y poder judicial, de la relación entre el poder legislativo y el poder judicial. O sea, es una serie que una persona sin tener que estudiar derecho de una manera divertida y con una trama también muy humana, se da cuenta de todo lo que puede hacer un pequeño grupo de personas para cambiar las cosas. Entonces, en resumida cuenta, hay una frase, si la comparamos con House of Cards, nos damos cuenta que sí, una serie que trata de un tema de verdad de algo que impacta a la sociedad. Incluso, que no es un asunto de que Claire Underwood y que el marido, ¿cuál de los dos que va a ser el presidente? No, para nada. Es una serie tan interesante que, por ejemplo, a Josiah Bartlett, que era gobernador, le dicen, mire, usted va a ser el próximo presidente. Y se lo escriben en un papel y él dice que no, que por su familia, que sus hijas están entrando a la universidad. O sea, y es como ese sacrificio que hace él para ser presidente. Pero hay una escena que me gusta mucho, no sé en qué temporada ni qué capítulo, pero sí la tengo muy guardada en mi memoria, porque uno de los que le escribe discurso al presidente le dice al presidente ya después de un día que consiguieron algo que costó mucho trabajo, y él como muy nostálgico y además como lleno de idealismo, siendo joven, le dice, presidente, ¿usted cree que pocas personas pueden cambiar el mundo? Y él le contesta, nunca lo ha cambiado otra cosa. O sea, él dice, claro, son pocas personas las que sostienen ideas, las que sostienen grandes luchas, y esas ideas ellos tratan de con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho talento, hacerlas populares, y esas son las ideas que cambian el mundo. Realmente por eso cuando hay comités que tienen demasiadas personas, hasta la democracia, o que las cosas se impulsen o que caminen, como que se estancan, ¿verdad? La frase famosa de tu padre, que si tú quieres que algo no funcione, mándalo a una comisión. Exactamente. Crea una comisión. Sí, porque como que las cosas se van quedando ahí estancadas, porque a veces no estamos en un lugar porque tenemos las mismas ideas. Hay personas que lo que tienen son intereses, simple y llanamente, y eso es penoso, y es una de las cosas que nosotros entendemos que tenemos que regenerar en la política, sí, porque es muy cómodo incluso cómodo de cierta manera, seguir ideas, porque como que eso te lleva, como que tú vas en un río y como que el río va siguiendo su cauce, y eso es uno de los motivos por los que nos encontramos Daniel y yo, claro, porque Daniel y yo realmente nos encontramos hace 2 años, sí, debatiendo ideas en un grupo de WhatsApp, sí, y ya tenemos una trayectoria de tiempo participando y haciendo cosas juntos. Entonces eso es interesante cuando, aunque tú no seas de un mismo equipo político, tú tener ideas que te llevan a algo. Pero algo muy interesante, ya que tú hablas de eso, entonces vamos a traer una serie que está haciendo, claro, cuenta eso mismo que nosotros estamos haciendo, y es una serie. Bueno, antes de comenzar esa serie, quiero terminar algo de West Wing. Yo quiero que tú sepas que el equipo que apoyó al presidente Barack Obama, antes ya él era senador, la última temporada de West Wing trata de un candidato latino apellido Matt Santos, mi primo, bueno, una película, pero mi primo, Santos, que se convierte en el primer presidente de color y hispano de Estados Unidos. Y las ideas... Que tú dices eso, Daniel, déjame decirte que en Estados Unidos fueron haciendo varias películas poniendo de presidente, o sea, personas de color, una persona negra. Y también se hizo una serie que yo, la verdad, no le di mucho seguimiento, que era una presidente, mujer. Sí. Esas son de las cosas que te van cambiando también la cultura, porque cuando tú lo ves plasmado en varias películas, que tú te das cuenta que el presidente es de color, pues ya tú dices, bueno, o negro, a mí no me gusta decir de color. Pero mira, para que tú veas, entonces, esas ideas de change, de cambio, de hacer una cosa distinta, y la misma línea discursiva del presidente Barack Obama, fue la que se utilizó en esa 7ª temporada de Ocasas de la Vida. Terminando la temporada, escasos meses después,
surge la candidatura de Barack Obama y dicen que los escritores de los discursos fueron parte de los guionistas de la 7ª temporada de West Wing. Y luego de Barack Obama siendo presidente, dándose cuenta que cómo con el surgimiento de las redes sociales y cómo los medios de comunicación influyen tanto en la política y en las tomas de decisiones, ¿verdad? Y en la forma en cómo la sociedad genera lo que llamamos la opinión pública. Todo el mundo cree que la opinión pública es lo que dicen los medios de comunicación. No, esa es la opinión publicada. La opinión pública. Y los que te ponen mensajes de odio en alguna publicación en Facebook, entonces tú tienes como 250 likes y 4 o 5 mensajes feos, entonces ellos fue una opinión publicada. Exacto, y entonces este mismo señor que hizo The West Wing, hizo The Newsroom. The Newsroom es como la sala de prensa, y era un señor que era muy popular, incluso le decían The Newsroom, vamos a ver, los chicos los buscan, decían que era el Jay Leno, un comunicador muy famoso de un show nocturno, el Jay Leno de las noticias. O sea, así se definía el mismo personaje. Y entonces era así de que porque esta persona era un tipo muy popular y no peleaba con nadie. Y la serie comienza con un capítulo piloto donde él está sentado con un diputado demócrata y con una diputada demócrata y un diputado republicano y en una universidad hablando de política y hablando de la importancia de los medios de comunicación en la política. Y entonces él da respuestas, que son ambiguas, que es como para quedar bien tanto con rojos como con azules. Y entonces en una, el académico, el profesor que está guiando el debate le hace, mire, ahora yo quiero, una joven se para y le pregunta, ¿por qué por qué Estados Unidos, diríamos, es el mejor país del mundo? Y entonces dice el demócrata, por progreso progreso y democracia. Y entonces le dice el republicano, libertad y orden. Y entonces le dice a él, ¿y usted qué opina? Al periodista. Y dice el periodista, bueno, yo diría que democracia y libertad y orden. Lo mismo que dijeron los dos. Y dice, no, mire, yo quiero que usted ahora se moje y me dé una respuesta de verdad. ¿Por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Y entonces él dice, bueno, la Declaración de Independencia es uno de los mejores documentos que ha sido en la historia. Y él dice otra cosa. Entonces le dice el profesor, sí, pero la Declaración de Independencia es una declaración de guerra. Eso no explica por qué América es el mejor país del mundo. Y entonces él le dice, se queda pena y dice, no es el mejor país del mundo. No es América ya no es el mejor país. Que total, lo fue. Cuando se hicieron la independencia los norteamericanos, los de la gente de Estados Unidos, se independizaron los blancos. O sea, fue una independencia de los blancos. No solamente los blancos, de los blancos, hombres y terratenientes. Porque, o sea, que realmente no lo considero tampoco un documento ejemplar. Entonces, es interesantísima esa serie de Newsroom, porque entonces ellos comienzan a dar ciertos eventos que se dan en la política y cómo son contados en las noticias. Esa es la serie ¿cómo es? De Crown. Esa serie de Crown de Netflix es una serie más histórica que política, pero también es política porque lo que trata es de la vida de Elizabeth II, ¿verdad? Y todo lo que pasa a la reina, lo que tiene que pasar. O sea que a mí con el tema de la corona inglesa, yo siempre, evidentemente Daniel y yo somos personas que no somos monárquicas, creemos en la república y entendemos que eso de nacer siendo príncipe de sangre azul es algo obsoleto, pero lo interesante que tiene la corona inglesa cuando tú la ves desde una perspectiva política es cómo ellos han logrado durante tantos años permanecer y todas las cosas que hacen y cómo se van adecuando a los tiempos y cómo les regalan a la gente, vamos a decir, lo que el público quiere. Porque, por ejemplo, la reciente boda de Harry fue con una norteamericana divorciada y de mestiza. Color. Entonces, en la misma serie de Crown, uno puede ver cómo el tío de Elizabeth, que fue el rey que heredó el trono, que abdicó porque se enamoró de una norteamericana divorciada que ni siquiera era de color. Y en ese entonces eso fue un escándalo. Él tuvo que, él dejó el trono y eso tampoco es que se lo celebran los ingleses porque eso es una responsabilidad muy grande. Y o sea, no es que el hermano lo coge como contento de que ahora el rey voy a ser yo y no ha pasado nada aquí. Así es. También
la serie deja descubierto, pero no lo dice mucho, la influencia que tenían con los nazis y los alemanes, Sí, sobre claro. todo ese tío de Elizabeth. Entonces, como es interesante como tú verlo en ese momento y ver lo que pasa ahora y cómo le regalan, o sea, de repente la reina, bueno, no de repente, unas décadas largas después, no tiene problema, claro está, Harry está como en la fila 5 o 6 de ser el rey, pero por más que sea está muy cerca. Pero será hijo de rey. Exacto, exacto. O hermano de rey. Exacto, y lo dejaron casar con una plebeya, entre comillas. Pero qué interesante eso, que mira cómo la monarquía, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, donde la Claro. democracia representativa debería ser lo más natural, las repúblicas es lo que debería No, existir. yo estudio mucho la monarquía pero, inglesa. Pero déjame explicarte algo. Mira qué interesante es que una monarquía, cómo se adapta a los tiempos, a los Claro nuevos que tiempos, sí. cómo da respuestas de manera cultural, adaptándose, y cómo nuestros partidos en pleno siglo XXI, en No república, no se adaptan a eso. O sea, mira cómo Elizabeth II, que tiene todos los años del mundo, que viene de una cultura del siglo pasado, siglo XVIII, de principio del siglo pasado, Claro. cómo se adapta a los cambios culturales, a la diversidad, a la transparencia, a comunicar, ¿verdad? Y cómo nuestros partidos en repúblicas entonces mantienen organismos que se tratan y tienen beneficios, privilegios y se comportan de una manera más absurda que la monarquía, que nosotros la cortamos la cabeza en la Revolución Francesa. Eso es increíble. Y hablando de Biblia y hablando de cosas. Mira, yo puse el otro día, me reía muchísimo porque una persona anoche yo no pudo ver lo que yo le mandaba. Y es que cuando la gente comienza, mira, yo soy un hombre de fe, yo creo en Dios. Yo lo que no creo en hombres dirigiendo asuntos de Dios. ¿Ok? Pero bueno, eso es otro mensaje. Pero yo creo en Dios y creo, ¿verdad?, que debe haber algo superior. Y también valoro mucho cuando personas dedican su vida a Dios para evangelizar. Ahora, eso es una cosa de fe. Ahora, las cosas de Estado son de Estado. Lo que tiene que ver con la comunidad es de la comunidad. Y nosotros somos los que tenemos que decidir de eso con las leyes, no con... Eso de la fe. Una de las cosas que a mí me encanta, o que me encanta porque me gusta la política, yo no lo veo como algo que yo me pongo del lado de que me gusta la monarquía, sino que cuando se salen con la suya, que tú dices, wow, pero que son unos genios. O sea, los ingleses dijeron, no, espérate, ¿qué Roma, qué Papa? Déjate de eso, mi amor. Aquí el jefe de la iglesia de Inglaterra Es el jefe del es Estado. la reina. Claro. O el rey, o que le toque. Sí. Entonces ellos rompieron con el Vaticano y tienen su propia religión anglicana, que se parece mucho a la católica, pero Casi igual, evidentemente es cristiana también. Sí, pero por ejemplo, tú empiezas a ver que he visto series donde se atrevieron a poner a un sacerdote anglicano que tiene la ventaja de que se puede casar y tener familia. Claro. Por eso es que no se ven muchos escándalos con sacerdotes anglicanos, porque tienen una vida, vamos a decir, más común, más regular, pero que había un sacerdote anglicano homosexual que tenía su pareja. Wow. Eso lo vi en una serie de televisión y eso es ya creando... no, eso fue una serie que no duró generando mucho. una cultura distinta, generando una de cultura diversidad de cultural. diversidad. Y mira, como te vuelvo y te repito, porque quiero que lo que nos ven y lo que nos van a ver también por el YouTube lo sepan. Miren cómo un sistema obsoleto, Claro. antiguo, retrógrada, como lo es la monarquía, ¿verdad? A pesar de que ya la monarquía en Inglaterra no tiene el poder que tenía antes, porque ahora Pero el poder lo lo tiene tiene. el Parlamento, pero Sí. tiene poder como quiera, Sí. por lo menos el poder de guiar culturalmente al Estado. Claro que Y sí. cómo un sistema arcaico puede renovarse para seguir vigente y para seguir influyendo en las personas y ganarse la confianza de la persona, y cómo nuestros partidos políticos, que son democracia, mantienen hegemonía, que son más monárquicas, más retrógradas, menos democráticas Que una monarquía, y que una que tiene monarquía. siglos y siglos. Porque aquí cuando se reúne el comité político se reúne como si fuera la Entonces, corte. Pero peor es, que es una de las cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer para cambiar la cultura, peor es encontrarse lo normal, Daniel, porque es que está bien que la gente haga uso de sus privilegios. Sí. Porque si lo tienen, ¿verdad? Y nadie dice nada. Claro. Ahora, encontrarse normal,
que haya dos gente en un partido que ellos tengan que decidir, eso es una cosa tonta. Y no solamente Cuando eso. puede haber primarias y se puede participar y la gente puede ir a votar. ¿Y tú no has visto algo más parecido al régimen feudalista, donde el señor feudal y los plebeyos que compartían las tierras o que le trabajaban sus tierras de manera arrendada y tenían que hacer lo que hacía el señor feudal, que los liderazgos locales? Los liderazgos locales aquí creen que hay que hacer lo que ellos les dé su gana. Sí. Ellos no entienden que ellos son líderes porque las personas han dejado de aspirar para ejercer su derecho al voto y ponerlo a ellos para que los representen, y entonces ellos lo piensan de manera distinta. Es como si a las personas, ellos entienden, yo me imagino que lo que entienden... La diferencia, Daniel, de empoderarse y de apoderarse, o sea, ellos no se empoderan de algo, sino que se apoderan, que es diferente. Pero es lo más parecido, ahora que estamos comparando sistemas antiguos que ya lo hemos quitado, como el régimen feudalista, que era un régimen monárquico, también, ¿verdad? Como antes el señor feudal, por línea sanguínea, tú ponías, si yo me muero yo va a mi hermano, y después el hijo de mi hermano o de mi primo, o sea, todo tenía que ver con... que había un reino y había feudos. Exacto, entonces hay personas que creen, por ejemplo, que en sus ciudades, ¿verdad?, donde ejercen un liderazgo político, es la familia la que va a heredar, hay que hacer lo que le da la gana, y si tú no haces lo que le da la gana, ¿verdad?, entonces tú políticamente ya tienes que romper. Y entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Cómo es posible? O sea, yo pensaba que eran los seguidores quienes decidían quién es su líder. Pero parece que entienden que es que los líderes deciden quién va a ser su seguidor. Lo que es eso y el concepto traidor que tiene el dominicano y las dominicanas, yo creo que es algo que tenemos que regenerar también. Nosotros, si tú vas a un lugar a representarme a mí y tú no llevas las ideas que fueron por las cuales yo te empecé a seguir, no pienses después mal de mí si yo tengo que decir, no, pero si él no me va a resolver, déjame yo entonces tomar acción, porque al fin y al cabo es una cuestión de doble vía. Tú tienes que primero cumplir con lo que tú prometes. Segundo, si también idealmente nos vamos divorciando, también yo tengo derecho a seguir las personas o las ideas que yo, o las personas que tienen las mismas ideas que yo. Además vivimos en una república donde todos tenemos derechos. Todos tenemos derecho a elegir, pero también a ser elegidos, ¿verdad? Yo creo que es una idea muy importante de regeneración política, ¿verdad? Entonces ahora con esa profunda idea y poderosa idea de elegir, claro, hay que elegir, hay que participar, no podemos dejarlo, como quiera van a ganar. Entonces, si como quiera va a ganar uno, vamos a elegirlo nosotros, pero también vamos a participar, vamos a querer ser elegidos, y con esa poderosa idea... Y a luchar en contra de esa desigualdad que hay. Claro, con esa poderosa idea, entonces nos vamos a una pausa comercial. Pero un bumper bonito, bonito. Bueno, aquí hablamos de varias series y terminamos hablando de la serie The Crown que está en Netflix y que comparamos cómo aunque no somos monárquicos, nos gusta la república, pero siempre ver la parte política de esa serie que cuenta la historia de la reina de Inglaterra, también sobre todo para crear empatía con las personas, porque siempre ha tenido esa fama de ser una mujer distante, de una mujer fría, cosas que también son, como vamos a decir, protocolo de la misma monarquía. Claro. Y como decíamos que da vergüenza, como vamos viendo, como la monarquía inglesa, que es una de las más tradicionales, de las más fuertes, de las más viejas de Europa, apenas yo creo que una vez tuvo Inglaterra una república que duró menos de 6 meses. Entonces los ingleses no saben lo que es tener una república, sin embargo, se van adaptando a los tiempos, cosa que se le hace muy difícil a nuestros políticos dominicanos y a nuestros partidos, algo que llamamos la atención al respecto. Yo creo, Claudia, que también tenemos que hacer una propuesta, no solamente es quejarnos y analizar, claro que sí. Por qué nosotros, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos una ley de cine que se paga con el dinero de los contribuyentes, de los dominicanos, las dominicanas, de las personas, no comenzamos a hacer series que destaquen
primero las luchas, por ejemplo, históricas, las Mira, situaciones. tú mencionas eso. Ahora mismo hay un tema con el asunto de la ley de cine, porque y qué pena que no nos pudo acompañar hoy Orlando. Vamos a invitarlo Para el próximo miércoles. para que venga a hablarnos de eso. Tú sabes, por ejemplo, la reciente serie que hubo de Rubirosa. Sí. Primero es una historia basada en rumores, es decir, que no cuenta con una investigación con una objetiva. investigación o con una anuencia de su familia porque no pagaron los derechos. Okay. Entonces, además, es una persona que la elogian. O sea, Es una como que persona, fue exacto, que la elogian, gran es como una personaje. cosa, exacto, como un gran personaje. Y se supone que en la República Dominicana promover las cosas que vinieron de la dictadura como algo favorable está prohibido. Claro. Y además de eso, que le hayan dado tanto dinero a una producción internacional de nuestra ley de cine, de nuestros impuestos, ha causado muchos problemas también, según tengo entendido. Con el porque, por liderazgo ejemplo, del cine local. sí, porque por ejemplo, en el caso de la película Jack Veneno, que es algo que es una marca país, que yo Claro. creo que todo lo que de alguna manera alguna vez oímos la lucha libre, o cuando pequeños vimos todo lo que eso significó para un gran público, y en la época de nuestra infancia, pues yo sé que se la han puesto difícil para las otras dos, porque es una trilogía para las otras dos. Sin embargo, esta situación que es extranjera, que están ¿cómo se llama? Dándole mucha, como un dandy, como un Casanova, como todo, tú sabes. Bueno, a un señor A una persona que vive de los favores sexuales o Claro. o que gana, todo lo que gana es porque se consigue una mujer. Engañó muchísimas mujeres y también se engañándola, aprovechó mucho. Pero y su fue una origen persona del fue, régimen su origen trujillista, fue o sea y yo lo digo claro, un braguetazo. exacto. O sea, su origen fue que él se consiguió la hija del dictador. Exacto. Y entonces con eso él logró que lo hicieran Entonces, cónsul. Otras cosas que a mí me molesta también, que yo considero que aquí hay mucha realidad que supera la ficción. A mí me da mucho dolor, por ejemplo, que se le ha dado más importancia a novelas basadas, por ejemplo, en las hermanas Mirabal, que a la historia de las hermanas Mirabal y sobre todo a la parte política de Minerva Mirabal, porque es muy fácil estar con el dichoso mito de que lo que le pasó a Minerva fue que Trujillo se enamoró de ella y él no le hizo caso. O sea, eso es una barbaridad. Claro. En vez de ponerla como la mujer política que se atrevió a conspirar contra un Trujillo. Contra un régimen. Contra un régimen que tenía un movimiento de siempre, incluso. Que se casó con en otro el mismo revolucionario. museo de la resistencia dice Manolo Tavares y su esposa Minerva, que yo no entiendo. Porque decía así, si ellos ambos, es verdad, eran pareja, pero ambos tenían su trayectoria política y de lucha. Entonces, entiendo que es algo que debemos de hacer, pero... Pero mira, hay muchísimos casos de ideas que se llevaron a la práctica en República Dominicana, que no son solamente las que... de manera patriótica celebramos, por ejemplo. Claro. De manera patriótica que hay que destacarlo. Por ejemplo, aquí pueden hacer una serie, La Trinitaria. Claro que Y sí. no solamente destacar a Juan Pablo Duarte, sino todo el que participó y cómo se orquestó ese Y movimiento los roles liberal. también que tenían cada uno, porque Claro. todavía María Trinidad Sánchez fue la que cosió la bandera, pero esa mujer también participó. Y Concepción Bona. Exacto, no fue y que la cómo, mataron por y coser cómo una Duarte bandera. tuvo que... Y ahí podemos ver lo difícil que es financiar luchas políticas y cómo Duarte tuvo que poner su patrimonio. Sin embargo, Daniel, en el caso de Latinoamérica, nosotros hemos hablado de todas esas series, cómo enarbolan, buenas o malas, Sí. y cuentan una historia sobre los Claro. europeos, sobre los Estados Unidos. Sin embargo, Latinoamérica, su gran presencia en el tema de Netflix, sobre todo, es sobre el narco. El tema de narcotráfico. El tema del narcotráfico Entonces, todo el tiempo. una vaina, mira, nos están dañando porque nos dicen que somos países que somos, lo único que sabemos hacer bien son de narcotráfico, lo primero. Y segundo, le estamos enseñando a la juventud cómo esa gente comercializaban
cómo iniciaban, cuáles eran sus métodos. O sea, yo no entiendo. No, y que lo admiren. O sea, Claro. yo he visto hasta personas que se dedican a la política poner quotes de Pablo Escobar en sus redes sociales como algo bueno y válido. Bueno, entonces yo considero que ahora en este cierre lo que necesitamos es la idea fundamental, utilizar el arte para difundir las buenas ideas de regeneración política, para cambiar las cosas y utilizar el arte, utilizar los recursos incluso del Estado para promover que con el arte No, y las cambiemos. cosas que vemos también, empezar a hacer como una especie de ejercicio, Daniel, ¿no? Todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves, como decir, espérate, eso pasó así, no pasó así, empezar a dudar un poquito, ser un poquito crítico. Entonces será hasta la próxima semana que el miércoles de 6 a 7 por Carivisión seguiremos trabajando aquí con ustedes y para ustedes de la regeneración política. Hasta la próxima.